Se ve humo ascendiendo de un volcán. Columnas oscuras se elevan miles de metros hacia el cielo. Esa palabra, humo, se escucha por todas partes en los reportajes sobre erupciones. El problema es que los volcanes no producen humo. Lo que se está viendo es algo mucho más peligroso. Fragmentos de vidrio, millones de ellos. Fragmentos dentados más pequeños que granos de arena que se disparan a la atmósfera a velocidades que hacen que las balas parezcan lentas. Esto es ceniza volcánica y puede matar de maneras que el humo nunca podría. Las erupciones volcánicas se nos venden como espectáculo. Lava incandescente, poder explosivo, mitos ancestrales sobre dioses enfadados que exigen sacrificios. Pero si se quita la leyenda, se encuentra algo más oscuro. 7 mitos que la gente repite como hechos. 7 creencias que han costado vidas. 7 ideas erróneas que los científicos combaten todos los días. El volcán dormido que no lo estaba. La erupción pendiente que no puede existir. La lava que rara vez mata a alguien. El anillo de fuego que en realidad no está en llamas. ¿Cuáles están en los libros de texto y cuáles son invención de Hollywood? Si valoras la historia geológica y volcánica documentada como esta, suscríbete, es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. También comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Además, este guión está investigado y es fáctico, utilizando fuentes del Programa de Riesgos Volcánicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, publicado continuamente hasta el año 2025, y de la base de datos de muertes volcánicas del Journal of Applied Volcanology, compilada desde 1500 hasta 2017, que muestra 278.368 muertes registradas. Estas son fuentes revisadas por pares que rastrean cada víctima de erupción documentada durante 5 siglos. Ahora, volvamos a la información. Se ven imágenes de roca fundida avanzando por las laderas, ríos naranjas que consumen todo, las casas se incendian, las carreteras se derriten, la imagen queda grabada en la memoria. La mayoría de la gente asume que así es como matan los volcanes. Los datos cuentan una historia diferente. Entre 1500 y 2017, los investigadores compilaron cada muerte volcánica registrada, 635 incidentes separados, 278.000 víctimas. Los flujos de lava representaron 659 muertes, menos del 1% del total, no 6.000, no 60.000, 659 personas en 5 siglos. El estudio publicado en el Journal of Applied Volcanology en 2017 por Sarah Brown de la Universidad de Bristol rastreó la distancia y la distribución de cada muerte. La lava generalmente se mueve lo suficientemente lento como para escapar. La mayoría de los flujos de basalto avanzan menos de 1 km por hora en pendientes suaves. Incluso confinada en canales en terrenos empinados, el cuerpo principal alcanza 30 km por hora. Rápido, pero visible, predecible, se ve venir. Nubes de gas, ceniza y fragmentos de roca, sobrecalentados que descienden por las laderas a velocidades que superan los 100 km por hora. Entre 1500 y 2017, estos flujos mataron a 59.900. 58 personas, casi 60.000 muertes. El Monte Pelé, en Martinica, entró en erupción el 8 de mayo de 1902. Un flujo piroclástico descendió a velocidades superiores a 160 km por hora. El pueblo de Saint-Pierre se encontraba a 8 kilómetros de la cumbre. 28.000 personas vivían allí. El flujo llegó al pueblo en minutos. La temperatura dentro de la oleada alcanzó los 250 grados Celsius. Todas las personas murieron instantáneamente. 2 sobrevivientes, un prisionero protegido por gruesas paredes de celda. El otro, un zapatero en las afueras del pueblo. 28.000 muertos en el tiempo que se tarda en tomar un café. Los lahares, flujos de lodo de escombros volcánicos y agua, también superan a la lava en magnitud. Entre 1500 y 2017, los lahares mataron a 49.938 personas. Armero, Colombia, 13 de noviembre de 1985. El Nevado del Ruiz entró en erupción. No fue una erupción masiva para los estándares volcánicos, pero la cumbre tenía glaciares. El agua de deshielo se mezcló con ceniza y escombros, creando 4 lahares. Los flujos descendieron por los valles de los ríos más rápido de lo que la gente podía correr. Armero se encontraba a 48 kilómetros de la cumbre. El pueblo tenía 29.000 residentes. El primer lahar llegó a las 11:30 de la noche. Por la mañana, 23.000 personas estaban muertas, enterradas bajo metros de lodo volcánico que se endureció como cemento. El pueblo dejó de existir. Krakatoa, Indonesia, 27 de agosto de 1883. El volcán insular explotó con una fuerza equivalente a 200 megatones de TNT.
Los 2/3 del norte de la isla desaparecieron. Los flujos piroclásticos viajaron a través de 40 kilómetros de océano abierto. La explosión provocó tsunamis que alcanzaron alturas de 40 metros. Las costas de Java y Sumatra. Las olas golpearon sin previo aviso. Más de 36.000 personas se ahogaron en minutos. La lava puede destruir propiedades, quema casas, entierra la tierra bajo decenas de metros de roca endurecida. La recuperación lleva décadas. Pero como asesino directo, se sitúa por debajo de la inhalación de ceniza, por debajo de los proyectiles balísticos, por debajo del gas tóxico. La erupción del Monte Santa Elena en 1980 produjo 57 muertes confirmadas. Ni una sola persona murió por lava. Los flujos piroclásticos y las explosiones laterales fueron la causa de las víctimas. La erupción de 2002 del Nyiragongo en la República Democrática del Congo sigue siendo el evento de flujo de Muremnerps. Lava más mortífero en la base de datos. La lava fluida viajó 29 kilómetros desde la cumbre. Inundó la ciudad de Goma. 100 a 130 personas murieron. La mayoría por explosiones cuando la lava entró en contacto con el almacenamiento de combustible o por el colapso de estructuras, no por la roca fundida en sí. Parece que el planeta está sangrando. Las cámaras de noticias capturan el resplandor naranja contra el cielo nocturno. El público mira hipnotizado, pero la cámara no puede mostrar las corrientes de densidad piroclástica. Para cuando estas aparecen, todos los que tienen una cámara ya están muertos o huyendo. Los flujos se mueven demasiado rápido, arden demasiado, no dejan sobrevivientes para filmar, así que vemos lava, recordamos la lava. Olvidamos a los asesinos invisibles. La nube de ceniza se elevó a la atmósfera. Las autoridades de aviación europeas cerraron el espacio aéreo en 20 países. 100.000 vuelos cancelados durante 8 días. 10 millones de pasajeros varados. Las aerolíneas perdieron $1.700 millones. Siguió la indignación pública. Solo ceniza, solo humo. ¿Por qué el pánico? Porque la ceniza volcánica no es humo y la diferencia determina si un avión cae del cielo. El humo consiste en partículas de carbono suspendidas en el aire. Suave, ligero, filtrable. La ceniza consiste en roca pulverizada y vidrio volcánico. Los fragmentos miden menos de 2 milímetros de diámetro, pero su composición es piedra. Dureza de 5 en la escala de Mohs. Afilada, angular, dentada. Cuando el magma explota, los gases en expansión rompen la roca fundida en fragmentos. Estos se enfrían instantáneamente formando fragmentos de vidrio. El análisis del Servicio Geológico de los Estados Unidos de 2017 muestra que las partículas de ceniza contienen entre 50 y 72% de fragmentos de vidrio volcánico y 28 a 50% de cristales minerales como plagioclasa y piroxeno. Bajo microscopía electrónica, los fragmentos se asemejan a botellas rotas, fragmentos de burbujas reventadas, astillas de roca con superficies que pueden cortar la carne. Inhalar este material no es como inhalar humo. Las partículas se alojan en el tejido pulmonar, demasiado grandes para ser exhaladas, demasiado duras para descomponerse. Causan cicatrices, silicosis, enfermedad respiratoria crónica. 4 pulgadas de depósitos de ceniza pesan de 120 a 200 libras por yarda cuadrada, según las mediciones del USGS. Los techos colapsan bajo la carga, no por polvo suave, por piedra acumulada. La ceniza obstruye los sistemas de agua. Provoca cortocircuitos en los equipos eléctricos. Desgasta cualquier pieza móvil con la que entre en contacto. Para los aviones, el peligro es catastrófico. La ceniza entra en los motores a reacción. La temperatura dentro de un motor a reacción supera los 1000 grados Celsius. El vidrio volcánico se derrite a temperaturas dentro de este rango. Las partículas de ceniza se derriten, se adhieren a los álabes guía de la tobera de la turbina. Se acumulan, el flujo de aire disminuye, el compresor se detiene, pérdida total de empuje. El monte Galunggung en erupción. La nube de ceniza invisible por la noche. El avión entró en la columna a 37.000 pies. Los 4 motores fallaron en 90 segundos. La tripulación inició el descenso de emergencia. A 13.000 pies, con Yakarta debajo, 2 motores se reiniciaron. Luego un tercero. El avión aterrizó de forma segura, pero requirió reparaciones exhaustivas. El parabrisas había sido pulido con chorro de arena hasta quedar opaco. Los álabes del compresor mostraban una fuerte erosión. Ceniza derretida cubría el interior de los 4 motores. 81 encuentros separados de aeronaves con ceniza volcánica ocurrieron entre 1973 y 2009. Varios resultaron en fallas temporales del motor. La distinción entre ceniza y humo no es semántica,
Es la diferencia entre carbono suave y piedra afilada, entre partículas respirables y fragmentos que destruyen los pulmones, entre vías aéreas despejadas y flotas en tierra. El mito sobrevive porque la ceniza parece humo en las fotografías, nubes oscuras que se elevan, se extienden, se desplazan, la composición se esconde a plena vista. Los volcanes que no han entrado en erupción en siglos están extintos. Los romanos se asentaron en la región de la bahía de Nápoles siglos antes de la era común. Suelo volcánico rico, clima templado, acceso a rutas comerciales. 20.000 personas vivían en Pompeya en el 79 después de Cristo, 5.000 en Herculano. Los ciudadanos adinerados construyeron villas de vacaciones en las laderas del monte Vesubio. La montaña permanecía tranquila, boscosa, escénica. Nadie la llamaba volcán porque los romanos no tenían una palabra para volcán. El término deriva de Vulcano, el dios, pero la conexión lingüística no se había formado. Los ciudadanos sabían que la montaña a veces producía terremotos. Plinio el joven registró que los temblores menores eran frecuentes en Campania y no particularmente alarmantes. 5 de febrero del 62 después de Cristo. Un gran terremoto golpeó. Destrucción generalizada alrededor de la bahía de Nápoles. Particularmente grave en Pompeya. 17 años después, las reparaciones aún estaban incompletas. 24 de agosto del 79 después de Cristo, aunque evidencia arqueológica reciente sugiere octubre o noviembre. El monte Vesubio entró en erupción. Siglos de inactividad terminaron en 18 horas, la 1 de la tarde. La montaña explotó. Ceniza y piedra pómez se dispararon 33 kilómetros hacia la atmósfera. La columna se elevó en la forma que Plinio describió como parecida a un pino. Al anochecer, Pompeya yacía bajo 14 a 17 pies de ceniza y piedra pómez. Herculano enterrado bajo 60 pies de depósitos de flujo piroclástico. El número de muertos sigue siendo desconocido, pero supera los 1.000 confirmados a partir de restos descubiertos. La montaña que proporcionó suelo fértil durante 800 años reveló su naturaleza en menos de un día. El Vesubio no había estado extinto, había estado dormido. La distinción es técnica pero crítica. Un volcán extinto no tiene suministro de magma restante. La fontanería geológica está fría, muerta. Dormido significa temporalmente tranquilo. La cámara de magma persiste. La presión se acumula. Los gases se acumulan. Eventualmente, la liberación se vuelve inevitable. Determinar qué categoría se aplica requiere investigación geológica. La apariencia de la superficie no proporciona un indicador confiable. El Vesubio entró en erupción varias veces después del 79 después de Cristo. La erupción más reciente ocurrió en marzo de 1944. Los flujos de lava destruyeron los pueblos de San Sebastiano y Massa. 79 años de inactividad a partir de 2025, no extinto, durmiendo. La idea errónea proviene de las escalas de tiempo humanas. Un volcán tranquilo durante 800 años parece permanente para las personas que viven 70. Pero la geología opera a diferentes ritmos. Las 3 supererupciones de Yellowstone ocurrieron hace 2.080.000 años, hace 1.300.000 años y hace 631.000 años, intervalos de 780.000 años y 669.000 años, no espaciados uniformemente, no predecibles. La caldera no está extinta porque pasaron 631.000 años. La cámara de magma persiste, aunque solo está de 5 a 15% fundida, según estudios sísmicos de la Universidad de Utah de 2013. El monte Santa Elena estuvo inactivo desde 1857 hasta 1980, 123 años. Los pueblos indígenas transmitieron historias orales de erupciones anteriores, pero los colonos del siglo XIX las descartaron como leyendas. La montaña parecía permanente, cubierta de nieve, boscosa, un destino recreativo. 20 de marzo de 1980. Comenzaron pequeños terremotos. 27 de marzo. Una erupción freática abrió un cráter a través del hielo de la cumbre. En mayo, la cara norte mostraba un abultamiento visible por la intrusión de magma. 18 de mayo, 9 y 32 de la mañana. Terremoto de magnitud 5.1. La cara norte colapsó en el deslizamiento de tierra más grande registrado en la historia. La explosión lateral que siguió viajó a velocidades superiores a 480 km por hora. La zona de explosión se extendió 27 kilómetros al norte. Todos los árboles dentro de la zona fueron arrasados o incinerados. 57 personas murieron, la mayoría más allá de las zonas de peligro esperadas. Un periodo de inactividad de más de un siglo no proporcionó protección.
La idea errónea ha matado a miles. Pueblos construidos en laderas volcánicas fértiles, granjas establecidas en calderas, ciudades que crecen alrededor de montañas tranquilas. Cada uno asume que el silencio es permanente. El supervolcán amenaza a la civilización porque ha pasado suficiente tiempo. Los titulares declaran crisis. Los documentales calculan los años restantes. La premisa es matemáticamente inválida. Los volcanes no operan según horarios. Michael Polland, geofísico y científico a cargo del Observatorio Volcánico de Yellowstone, abordó esto directamente en correspondencia publicada por Life Science en enero de 2023. Los volcanes no funcionan con plazos. Entran en erupción cuando hay suficiente magma erupcionable debajo de la superficie y presión para hacer que ese magma ascienda. Ninguna de las dos condiciones existe en Yellowstone en este momento. El mito del atraso proviene de tratar los intervalos volcánicos como la recurrencia de terremotos. Los terremotos ocurren cuando el estrés se acumula en las fallas a tasas relativamente constantes, debido al movimiento de las placas. Esto crea patrones aproximados. Los volcanes carecen de este mecanismo. El suministro de magma no es constante. Las tasas de llenado de la cámara varían. Los desencadenantes de la erupción son complejos. Usar dos puntos de datos para establecer un horario no tiene sentido estadístico. 2.080.000 años atrás a 1.300.000 años atrás son 780.000 años. 1.300.000 años atrás a 631.000 años atrás son 669.000 años. Promedia estos y obtienes 725.000 años. Resta 631.000 de 725.000 y los titulares declaran que Yellowstone está 94.000 años atrasado. Excepto que los sistemas volcánicos no tienen múltiples supererupciones espaciadas uniformemente. La mayoría de los sistemas producen una supererupción y nunca se repiten. Cuando ocurren múltiples erupciones, los intervalos son irregulares. Jake Lowenstern, científico del USGS a cargo de Yellowstone, declaró en entrevistas publicadas que calcular periodos de recurrencia a partir de solo dos intervalos no es científicamente válido. El reservorio de magma debajo de Yellowstone está de 5 a 15% fundido, según estudios de tomografía sísmica de 2013 realizados por científicos de la Universidad de Utah. Eso está demasiado congelado para entrar en erupción. Una supererupción requiere la movilización de más de 1.000 kilómetros cúbicos de magma. La fracción de fusión actual es insuficiente. Si Yellowstone entra en erupción, el escenario más probable es un flujo de lava, no una supererupción. De las últimas 50 erupciones en Yellowstone, casi todas fueron flujos de lava simples. La más reciente ocurrió hace 70.000 años, no catastrófica, no el fin de la civilización. El monte Fuji entró en erupción por última vez en 1707 durante la erupción de Hoei. 318 años de inactividad a partir de 2025. Los medios japoneses ocasionalmente citan a vulcanólogos que advierten que ha pasado demasiado tiempo. El volcán debe entrar en erupción pronto, pero el patrón histórico del monte Fuji no muestra regularidad. Las erupciones importantes ocurrieron en 834, 937, 1033, 1511, 1707. Intervalos de 103 años, 96 años, 478 años, 196 años, sin patrón, sin horario. La preocupación por el Fuji es válida, pero no porque haya transcurrido el tiempo. La preocupación es que el área metropolitana de Tokio ahora tiene 14 millones de personas dentro de posibles zonas de caída de ceniza. El crecimiento de la población aumenta la vulnerabilidad, no el tiempo transcurrido. El concepto de atraso impone expectativas humanas a los procesos geológicos. Creamos horarios, citas, plazos. Estructuramos el tiempo en intervalos predecibles. Los volcanes no lo hacen. Responden a condiciones físicas, suministro de magma, presión de la cámara, estrés cortical, resistencia de la roca, contenido de agua. Estos factores cambian en escalas de tiempo indiferentes a los calendarios humanos. Un volcán tranquilo durante 1000 años podría no volver a entrar en erupción nunca más. Uno tranquilo durante un siglo podría explotar mañana. La duración de la inactividad no proporciona poder predictivo. La actividad volcánica global está aumentando. Titular del Daily Star de 2018. El núcleo de la Tierra en crisis. Los volcanes entran en erupción en todo el mundo y nadie sabe por qué. Sitios de profecías bíblicas. Parece haber habido un aumento en los terremotos alrededor de 1900, así como en 1940 y últimamente. La implicación es siempre la misma. La actividad volcánica está aumentando, el anillo de fuego está despertando.
El fin se acerca. Los datos contradicen esta narrativa por completo. En un momento dado, de 8 a 12 volcanes están en erupción en todo el mundo, según el monitoreo continuo del Programa de Vulcanismo Global del Smithsonian. Este número se ha mantenido estable durante décadas. Las redes sísmicas no registran un aumento estadísticamente significativo en la frecuencia de las erupciones durante el último siglo. Lo que cambió es el monitoreo y la comunicación. Hace 100 años, una erupción en la remota Alaska o Indonesia podría pasar completamente indocumentada. Ningún satélite rastreaba las nubes de ceniza. Ningún sismógrafo detectaba terremotos precursores. Ninguna red de noticias global transmitía imágenes en cuestión de horas. Hoy en día, los volcanes remotos en Kamchatka, Vanuatu, las islas Aleutianas son monitoreados por satélite y sensores terrestres. Cuando entran en erupción, el mundo lo sabe inmediatamente. Las redes sociales amplifican cada evento. Los usuarios de Twitter publican videos. Los sitios web de noticias publican fotografías dramáticas. Cada erupción se siente sin precedentes porque la vemos suceder en tiempo real. La institución smithsoniana mantiene registros exhaustivos de erupciones volcánicas que se remontan a siglos. El análisis no muestra un aumento en la frecuencia de las erupciones al tener en cuenta la mejora de los métodos de detección. La percepción de aumento es un sesgo de observación, no una realidad geológica. Los informes de noticias afirman que la actividad del anillo de fuego alcanzó niveles alarmantes en el año 2024. Cosmos Climático publicó un artículo en mayo de 2025, afirmando que 47 volcanes estaban en estado de erupción activa hasta el 2 de mayo de 2025, marcando uno de los recuentos más altos en la historia registrada. Citan 74 erupciones confirmadas en algún momento durante el año 2024 de 65 volcanes diferentes, pero el Servicio Geológico de los Estados Unidos aclara que no hay evidencia definitiva de que una erupción en un volcán pueda desencadenar una erupción en un volcán a cientos de kilómetros de distancia o en un continente diferente. Los volcanes separados por grandes distancias no pueden influirse mecánicamente entre sí. El anillo de fuego contiene entre 450 y 915 volcanes, dependiendo de los criterios de clasificación. Alrededor de 500 han entrado en erupción en el tiempo histórico. Tener 47 activos simultáneamente representa aproximadamente el 9% de los volcanes históricamente activos. Esto está dentro del rango estadístico normal. El agua y los volátiles de la placa subductora reducen el punto de fusión de la roca del manto. El magma asciende. Ocurren erupciones. Este proceso es continuo, no episódico. Solo Indonesia tiene 120 volcanes activos. Múltiples erupciones por año son esperadas, no alarmantes. La agrupación de erupciones notables en el año 2024 refleja una variación estadística aleatoria, no un cambio fundamental en el comportamiento volcánico. Los humanos notamos patrones incluso en datos aleatorios. Vemos 5 erupciones en rápida sucesión y construimos narrativas de causalidad. La Tierra no se está volviendo más geológicamente activa. Nos estamos volviendo más geológicamente conscientes. Cada erupción ahora es filmada, documentada, analizada y compartida globalmente en cuestión de horas. La actividad volcánica, que antes pasaba desapercibida, ahora domina los ciclos de noticias. La percepción de aumento es un subproducto de la tecnología de la información, no de procesos magmáticos. Niña nativa arrojada al volcán para apaciguar a la diosa Pelé. 1933, King Kong. Ofrendas humanas al dios simio gigante. Documental de 1969 que muestra rituales del Monte Bromo en Indonesia. El tropo está en todas partes en la cultura popular. Las aldeas arrojan vírgenes a los volcanes. Los dioses exigen sacrificios de sangre. Las erupciones se detienen cuando se hacen las ofrendas adecuadas. Hollywood creó el estereotipo. Pero debajo de la ficción se encuentra una práctica histórica documentada, que es de alguna manera más oscura que el mito. El sacrificio humano a los volcanes ocurrió a lo largo de la historia. No como Hollywood lo representa con víctimas arrojadas a lagos de lava. Esos no existen en la naturaleza. Los conos volcánicos no contienen lagos de roca fundida accesible esperando cuerpos humanos. La lava típicamente erupciona hacia arriba o hacia afuera y luego fluye lateralmente. La práctica real implicaba el asesinato ritual en las cumbres volcánicas durante ceremonias destinadas a apaciguar a las deidades de la montaña. La civilización inca realizó ceremonias de capacocha en picos sagrados, incluidos volcanes activos. Expedición arqueológica de 1998 a la cumbre del volcán Misti, en Perú. Elevación, 5.822 metros.
Dentro del cráter, los arqueólogos excavaron sitios ceremoniales incas. Recuperaron 6 víctimas de sacrificios humanos, más de 40 estatuillas hechas de oro, plata y concha de Spondylus. Los cuerpos mostraban signos de preparación ritual. Bien vestidos, bien nutridos. Algunos mostraban evidencia de consumo de hoja de coca y alcohol antes de la muerte, probablemente para sedarlos. Del emperador Inca Pachacútec, alrededor de 1440, el volcán Misti entró en erupción catastróficamente. La devastación aterrorizó a la población. La esposa de Pachacútec, Mama Ana Huarquecoya, ordenó que se realizaran sacrificios en templos de todo Cusco para apaciguar a la deidad de la montaña. La erupción continuó. El propio Pachacútec viajó al Misti con sacerdotes y chamanes para realizar sacrificios directamente en el volcán. La erupción finalmente disminuyó. Si el momento fue coincidencia o si el volcán simplemente agotó su fase eruptiva es incognoscible. Los incas interpretaron la secuencia como causa y efecto. Monte Yuyayaco en Argentina. Elevación 6.739 metros. La expedición de 1999 descubrió 3 niños momificados congelados en la cumbre. La niña del rayo de 6 años, la doncella de 15 años, el niño de 7 años. Los 3 mostraron evidencia del ritual capacocha, ropa fina, elaborados tocados. El análisis químico de muestras de cabello mostró un aumento en el consumo de coca y alcohol en los meses previos a la muerte. Los niños fueron probablemente seleccionados por su belleza y salud, criados con comodidades. Se les dieron sustancias rituales. Luego fueron llevados a la cumbre congelada, donde la altitud y el frío los mataron. La ubicación no fue accidental. Estas montañas eran consideradas huacas, lugares sagrados donde el mundo físico se encontraba con el espiritual. Los picos volcánicos tenían un poder particular porque demostraban las fuerzas internas de la Tierra. Los relatos históricos de los primeros misioneros describen ceremonias para honrar a Pelé durante las erupciones activas. Las ofrendas típicamente consistían en comida, flores, cerdos. Algunos relatos mencionan el sacrificio humano, aunque la documentación es menos clara que con las prácticas incas. Kamehameha intentó detener la erupción de Hualalai de 1801 con ofrendas de fruta del pan, pescado y un cerdo. La erupción continuó. Solo cuando arrojó un mechón de su cabello, ofreciendo simbólicamente parte de sí mismo, la erupción se detuvo, según la tradición oral. Si fue correlación o coincidencia, es discutido. El mito y la realidad divergen. Hollywood muestra víctimas dramáticas arrojadas a piscinas de lava. La evidencia arqueológica muestra asesinatos rituales en las cumbres con cuerpos enterrados en estructuras de piedra. La motivación era idéntica. Las comunidades que enfrentaban la destrucción volcánica creían que las fuerzas sobrenaturales controlaban las erupciones. Apaciguar esas fuerzas a través del sacrificio supremo parecía racional. La práctica fracasó porque las erupciones volcánicas siguen leyes físicas, no espirituales. Presión de la cámara de magma, contenido de gas, tensión cortical, movimiento tectónico. El sacrificio humano no puede influir en estas variables. La Indonesia moderna todavía practica ofrendas rituales en los volcanes. Monte Bromo, en Java Oriental. Cada año durante el festival Yatnya Kasada, el pueblo Tenger sube al borde del cráter. Arrojan ofrendas al volcán, comida, ganado, dinero. Algunos aldeanos se colocan debajo del borde con redes para atrapar las ofrendas. La práctica honra la leyenda de la princesa Roro Anteng y su esposo Yoko Seger, quienes prometieron a su 25º hijo a la montaña a cambio de fertilidad. No ocurre sacrificio humano en la práctica moderna, pero la continuidad ritual abarca siglos. Persiste no porque prevenga las erupciones, sino porque mantiene la identidad cultural y proporciona consuelo psicológico. Las personas que viven junto a volcanes activos necesitan formas de procesar el miedo existencial. El ritual proporciona estructura, comunidad, significado, incluso si no puede cambiar los procesos magmáticos. Dormido significa seguro y extinto significa para siempre. Las categorías suenan definitivas. Activo significa en erupción. Dormido significa durmiendo. Extinto significa muerto. Las distinciones son fluidas, no absolutas. Los vulcanólogos clasifican los volcanes por estado de actividad, pero las clasificaciones son probabilísticas, no ciertas. Los volcanes activos han entrado en erupción dentro de la historia registrada, típicamente los últimos 10.000 años. Los volcanes dormidos no muestran erupción actual, pero conservan un suministro de magma y podrían volver a entrar en erupción. Los volcanes extintos no tienen suministro de magma restante y es poco probable que vuelvan a entrar en erupción. El problema es determinar qué categoría se aplica. Las características de la superficie proporcionan información limitada.
un volcán puede parecer extinto mientras el magma se acumula lentamente en profundidad. El monte Pinatubo en Filipinas fue clasificado por muchos como dormido, posiblemente extinto antes de 1991, sin erupciones históricas. La actividad geotérmica alrededor de los flancos sugería que quedaba algo de calor, pero no una amenaza inminente. Abril de 1991. Comenzaron las explosiones de vapor, los terremotos aumentaron. Para junio, el volcán produjo la segunda erupción más grande del siglo XX. Índice de explosividad volcánica 6. 10 kilómetros cúbicos de material eyectado. La nube de ceniza alcanzó 34 kilómetros de altitud. 847 personas murieron, en su mayoría por colapsos de techos bajo el peso de la ceniza. 20.000 más murieron en años posteriores por lahares y enfermedades. El volcán pasó de posiblemente extinto a catastróficamente activo en 2 meses. Una columna de vapor y ceniza se elevó 5.000 metros sobre la cumbre. El monitoreo sísmico detectó enjambres de terremotos. El Observatorio de Volcanes de Alaska del Servicio Geológico de los Estados Unidos no había estado monitoreando Fort Peaked, porque estaba clasificado como extinto. La erupción fue pequeña, pero demostró que la clasificación de extinto es incierta. El magma puede introducirse en sistemas volcánicos que antes se creían muertos. Isla Yoto, antes conocida como Iwo Jima en Japón. La última erupción importante ocurrió alrededor de 1670. Explosiones freáticas menores en el siglo XX, pero sin erupciones magmáticas. 2019. Las mediciones de deformación del suelo mostraron que la isla se elevaba a tasas que superaban 1 metro por año en algunas áreas. Esto es extraordinario. Intrusión de magma a poca profundidad. El volcán, considerado dormido durante 350 años, mostró actividad renovada. Se desconoce si esto conducirá a una erupción importante, pero la clasificación de dormido ya no proporciona tranquilidad. El cronograma para el despertar volcánico puede ser de décadas o días. Caldera de Long Valley, en California. Supererupción hace 767.000 años. Las erupciones menores continuaron hasta hace 50.000 años. Luego silencio. 1978. Enjambre de terremotos de magnitud 5.7 debajo de la caldera. Comenzó el levantamiento del suelo. Entre 1979 y 1984, el domo resurgente se elevó 60 centímetros. Las emisiones de gas de dióxido de carbono mataron árboles en 100 acres en Mammoth Mountain. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ahora mantiene un monitoreo continuo. La caldera no está extinta a pesar de 50.000 años de inactividad. Extinto suena permanente, pero los sistemas volcánicos operan en escalas de tiempo geológicas donde 50.000 años es una breve pausa. Las comunidades que viven cerca de volcanes clasificados como dormidos o extintos enfrentan cálculos de riesgo imposibles. Mudarse y abandonar tierras valiosas, suelo fértil, comunidades establecidas, quedarse y aceptar un peligro de baja probabilidad y alta consecuencia. El sistema de clasificación proporciona orientación, pero no garantías. El lenguaje en sí mismo engaña. Dormido sugiere un sueño temporal con un despertar predecible. Extinto sugiere finalidad. Ninguno se aplica limpiamente a los volcanes. Algunos permanecen dormidos durante milenios y luego nunca vuelven a entrar en erupción. Otros, clasificados como extintos, producen erupciones devastadoras siglos después de la clasificación. La única declaración honesta es la incertidumbre. Podemos medir la actividad actual. Podemos estudiar erupciones pasadas. Podemos modelar la dinámica de la cámara de magma. No podemos predecir con certeza si un volcán determinado entrará en erupción o cuándo. Cultivaban suelo volcánico, intercambiaban bienes, construían villas, criaban niños. No tenían una palabra para volcán. La montaña parecía permanente, hasta que dejó de serlo. Ese es el patrón a lo largo de la historia. Las comunidades asumen estabilidad. Las generaciones pasan sin incidentes. Luego la montaña revela lo que siempre fue. Escuchas los mitos repetidos como hechos. La lava es la asesina. La ceniza es solo humo. Extinto significa seguro. El sacrificio apacigua a los dioses. El anillo de fuego está despertando. Yellowstone está atrasado. Pero si eliminas las narrativas cómodas, encuentras algo más inquietante. 278.000 personas muertas en 5 siglos. No por lava. Por nubes piroclásticas que se mueven más rápido de lo que puedes correr. Por flujos de lodo que entierran pueblos en minutos. Por fragmentos de vidrio que destrozan tus pulmones. Al volcán no le importan los horarios ni el sacrificio. Responde a la presión y la física.
El magma asciende cuando la densidad y la flotabilidad superan la fuerza de la roca suprayacente. Las erupciones se detienen cuando la presión se iguala o el suministro de magma se agota. Ninguna acción humana cambia esto. Monitoreamos, evacuamos, reconstruimos más lejos, pero no podemos apaciguar, ni predecir, ni prevenir. La idea de que los volcanes operan en horarios sugiere que pueden predecirse. La idea de que el sacrificio funciona sugiere que los humanos tienen agencia sobre las fuerzas naturales. La idea de que la lava es la principal amenaza hace que el peligro sea visible y simple. Si eliminas esto, te enfrentas a una verdad que las culturas a lo largo de la historia han luchado por aceptar. Vives en un planeta dinámico donde el suelo sólido es temporal. Las montañas crecen y colapsan. Los continentes se desplazan y chocan. Las fuerzas que construyeron el paisaje pueden deshacerlo sin previo aviso. El magma debajo de Yellowstone está mayormente congelado, pero no del todo. Los volcanes del Anillo de Fuego seguirán entrando en erupción porque las placas siguen subduciendo. El Vesubio volverá a entrar en erupción porque la cámara de magma persiste. Pinatubo demostró que dormido puede volverse activo en semanas. Furpict demostró que extinto nunca es seguro. No puedes arrojar una virgen a un cráter para detener lo que la presión y el calor inevitablemente liberarán. Algunos residentes evacuaron. Harry Truman, de 83 años, se negó a abandonar el albergue Spirit Lake a 5 millas de la cumbre. Había vivido allí 54 años. La montaña no le haría daño. 18 de mayo. Deslizamiento de tierra, explosión lateral, flujos piroclásticos. El albergue y todo lo que estaba a menos de 1 kilómetro fue aniquilado. El cuerpo de Harry Truman nunca fue recuperado, enterrado bajo 150 metros de escombros. Él creía que la montaña era su amiga. La montaña era geología. 2014, Monte Ontake, Japón. 57 excursionistas en la cumbre. Erupción freática menor. Rocas balísticas eyectadas a velocidades superiores a 100 metros por segundo, sin advertencia. Excursionistas golpeados por rocas del tamaño de coches. 57 muertos. 2.600 metros del respiradero. La montaña había estado tranquila. Los excursionistas no tenían motivos para temer. La erupción duró minutos. La montaña no los atacó. Presión liberada. El agua se convirtió en vapor. La roca se hizo añicos y salió volando. Física, no malicia. 2018, Anak Krakatau, Indonesia. El volcán se alzaba 400 metros sobre el nivel del mar, hijo de Krakatau, construido a partir de erupciones desde 1927. 22 de diciembre, colapso del flanco. 340 millones de metros cúbicos de roca se deslizaron hacia el océano. Se generó un tsunami. Las olas alcanzaron 3 metros de altura. 437 personas murieron en las costas de Java y Sumatra. Sin advertencia de terremoto, sin evacuación. El volcán simplemente estaba haciendo lo que hacen las islas volcánicas, creciendo y colapsando en ciclos. Las personas que vivían en la costa no tenían un mito que las protegiera. Ningún horario para predecir cuándo sucedería, ningún sacrificio para prevenirlo. Las olas llegaron de noche. Muchos murieron mientras dormían. La investigación posterior encontró evidencia de colapsos anteriores. El volcán había hecho esto antes. Lo hará de nuevo. La única pregunta es cuándo, y la única respuesta honesta es que no lo sabemos. Esa es la conclusión que aterroriza y por qué persisten los mitos. La incertidumbre es intolerable, así que creamos historias, patrones, horarios, formas de creer que entendemos y controlamos lo que no podemos. Pero el vidrio volcánico en tus pulmones no se preocupa por tu historia. La nube piroclástica no se ralentiza por tu sacrificio. La montaña que estuvo tranquila durante 800 años no garantiza otro día. El magma asciende cuando la física lo permite. La erupción ocurre cuando la presión excede el confinamiento. Todo lo demás es mitología. Ves el humo que se eleva y lo llamas humo, pero ahora lo sabes. Esas no son partículas de humo, son fragmentos de tierra destrozada, cada uno lo suficientemente pequeño como para viajar miles de kilómetros, lo suficientemente afilado como para destruir maquinaria, lo suficientemente duro como para colapsar tu techo. Y no puedes sacrificar una virgen para que caigan en otro lugar. El volcán no negocia, erupciona o no lo hace. Y ninguna cantidad de creer que extinto significa para siempre cambiará lo que contiene la cámara de magma. 79 después de Cristo. Los romanos miraron el Vesubio y vieron una hermosa montaña cubierta de viñedos. Construyeron ciudades en su base porque el suelo era rico. No tenían una palabra para volcán. Aprendieron una cuando la ceniza cayó lo suficientemente espesa como para enterrar edificios.
cuando la oleada piroclástica llegó lo suficientemente rápido como para que la gente muriera con el pan todavía en sus hornos. La montaña que pensaban que era segura reveló siglos de presión acumulada en 18 horas. La ceniza preservó sus cuerpos. 2000 años después, excavamos los moldes y estudiamos los momentos finales, corriendo, cubriéndose la cara, muriendo en calles, casas y barcos tratando de escapar. Creían que la montaña era permanente. Estaban equivocados. Ahora lo sabes mejor, o crees que lo sabes, pero sigues repitiendo los mitos. Yellowstone está atrasado. La lava es la asesina. Extinto significa para siempre. Los mitos son cómodos. La verdad no lo es. 278,000 personas aprendieron la verdad en sus segundos finales. A la montaña no le importa lo que creas. Erupciona cuando erupciona. Y todos tus mitos no pueden detenerlo.